Arantxa, el hombre que mató a Antía Morgade. Es una novela con tu sello, pero muy a lo Agatha Christie, ¿no? O eso. Homenaje, claro. Sí, date cuenta que acabamos los títulos de esos capítulos que hago yo siempre de recopilación de narrador súper omnisciente, y en este caso son homenaje, claro, solo quedaron seis, solo quedaron 5, que acabamos con un homenaje a Agatha Christie, y además las citas ya, ¿no? Sí, porque yo creo que no había mejor cita para esta novela en la que todos son posibles víctimas, pero claramente sospechosos, que esa cita a la que usted tiene gritos que dice: llegados a este punto el deber nos ordena sospechar los unos de los otros. Y yo creo que resume perfectamente el espíritu de la novela. Es la tercera entrega con los policías Abati y Barroso, unos personajes con una trayectoria su espalda, y aquí quiero que tú me digas qué protagonista vamos a encontrar. Mira, cambian tanto de novela a novela. En la primera teníamos una Barroso que ella estaba titubeante, iniciando casi su carrera en esa comisaría. Y ahora ya estamos en un punto en el que, como me decía el otro día la escritora que me presentó, él ya es un malote venido a menos, y ella Nacho ni venida más. Venida arriba, ¿no? Sí. Él lo resume muy bien, dice, dentro de la comisaría, el crecimiento personal de ella me parece vital, ¿no? Porque en estos momentos, más allá de la experiencia y de la formación, que ya se sigue formando, ha opositado, está en segundo de criminología, más allá de todo eso, hace algo que me parece maravilloso, que es poner sentido común, que a veces nos olvidamos la cantidad de problemas en la vida que se resuelven con sentido común, más allá de las leyes, a veces llegamos a extremos en que aplicamos las cosas, y ella es muy madura en ese punto ya, ¿no? Ya no tiene 26 años, ya tiene 32, ya han pasado 6 años. O sea, al final, en ese sentido ella es muy madura. Y desde el punto de vista de la relación personal y no policial, él lo resume muy bien. Primero fuimos pareja, después fuimos amantes y ahora somos amigos. Ojalá lo hubiéramos hecho todo al revés, ¿no? Y es verdad, yo creo que por primera vez en su vida, este punto de distancia que tienen antes de empezar esta novela, que han estado 2 años separados, ha aprendido a hablar a todas horas, a conocerse, a desnudarse, además desde el punto de vista de que no hay expectativa amorosa, tiene su pareja, y en ese sentido ambos se conocen, se reconocen, mantienen el respeto, conservan el cariño y sobre todo se entienden. Ese punto último es importante. ¿Por qué crees que tienen tanto tiro? Porque son muy hermanos, coño. Al final Ana Barroso es una tía que llega a su casa y necesita el sábado abrirse un Tinder para echar un polvo. O sea, es que al final, quiero decir, estamos hablando de un tío que sabe que puede ser desgraciado cuando los monstruos la asoman. Estamos hablando de gente que empatiza, de gente que sufre, de gente que es responsable, de gente que se deja la piel en el trabajo, pero que es imperfecta. Luego que tienen los pies muy pegados a la tierra. Que todos podemos conocer a una Ana Barroso que igual en vez de ser policía, igual es peluquera o funcionaria grasienta como yo. O sea, al final todos sabemos lo que es abrirse paso a codazos en un mundo de tiros cuando solo te queda tú misma y tu esfuerzo, o no, pero la comprendemos, aunque nosotros no lo hayamos vivido, o sí. Entonces yo creo que son tan humanos que al final nos gusta ir a su lado. Los casos en absoluto son reales, pero no importa, quiero decir. Defiendo mucho la novela negra como artefacto de ocio. Quiero decir, ya estamos en un punto en que uno ya puede saber muy bien cómo es una autopsia, viendo 16 episodios de CSI de todas las ciudades americanas, de Las Vegas hasta Los Ángeles. Me gusta esta novela de artificio, de ingenio, de que el lector se siente, de que lo cubre, de que adivine o no adivine, me da igual, porque solo importa acompañar a estos personajes hasta el final y recuperar un poco ese espíritu de ocio de la lectura, ¿no? Sí. Una novela que se desarrolla en Santiago, y yo tengo que reconocer las diferencias que puede haber entre escribir una novela en el norte o en cualquier otro lugar, ¿no? En el norte tiene su puntito para sí, fíjate que en esta ilustre, porque estamos en julio 24, empezamos el 24 de julio, en Úrsula Bas había mucha lluvia, porque el ambiente era negro también. Belleza Roja, la primera, también ocurría en verano. Y me gusta que no sea tan oscura desde el punto de vista de la luz, pero sí que es verdad que mira, lo hablaba
hay una Galicia que no nos gusta, pero que es real, y no pasa en mis novelas porque son muy urbanas, pero que sí que bebe un poco de esa bestialidad de las bestas de Sorogoyen, ¿no? Hay una Galicia despiadada, hay una Galicia rural, hay una Galicia cruel, hay una Galicia que pelea por la tierra y por lo suyo, y que se reconoce en esa novela y que igual está un poco también en el trasfondo de mis novelas, por muy urbanas que sean, que es verdad que mis novelas pasan en Santiago, pero podían pasar en Milán o en Sabadell, ¿sabes? O sea, tampoco en Barcelona. Pues tampoco es que la idiosincrasia gallega esté tanto ahí, pero en cuanto a uno escarba sí que está, ¿eh? Y yo creo que el norte al final, lo decíamos, yo me pues una vez en una mesa redonda con Fío Navarro y con Noria Lorenzo, decíamos que llevamos la nubecina. Y cuando no hay luz, hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, hay muerte. La novela parte de una reunión de un grupo de personas que años atrás convivieron en un piso tutelado, ¿no? Cuando eran menores. En esa reunión uno de ellos muere y a partir de ahí el vértigo, ¿no? ¿Qué te hizo escribir? Mira, es que recuerdo perfectamente ir en un coche camino de una presentación de La vida secreta de Úrsula Bas con una compañera librera y escritora, Francesco Villón, y decir que como me encantaba esas cosas que hacía Agatha Christie. Fíjate que no soy una gran devota de Agatha Christie, sí que es verdad que supuso mi cambio de la literatura infantil a la adulta como mucha gente, pero sí que es verdad que la recuerdo como me fascinaban muchas cosas que hacían, las hacía muy fáciles. Y eran muy difíciles, como escribir psicológicamente a un personaje en 2 párrafos, o sea, una escena de desayuno y ya sabías cómo era. Y me gustaba también mucho esa capacidad que tenía de crear ambientes, y esto que hacía de mesa con 6 personas, apago la luz, enciende la luz un huerto y a partir de aquí el vértigo, ¿no? Y quise hacerlo en clave de homenaje y lo que pasa es que me da apagar la luz, las encendí todas porque los coloqué debajo de los fuegos del apóstol, que aquí igual no se sabe, pero bueno, allí es casi como nuestras campanas de fin de año, ¿no? Que al final la retransmite la gallera, se ilumina toda la Plaza del Obradoiro, es un espectáculo de fuegos, se ilumina la catedral. Entonces en esa vorágine, con todas las vistas fijas en ese punto, me permití matar a alguien sin que nadie se percatara. Es un ejercicio, igual no sé, de veracidad, seguro que no, pero sí entiendo que es similitud. Y me lo pasé muy bien jugar a esa sensación de vienen a por nosotros y cuál de nosotros será el siguiente, ¿no? Al final es un juego divertido y me permite, por debajo de ese fuego, hablar de lo que yo quiero hablar, que al final hablamos en las novelas, siempre tengo esa primera persona para hablar de lo que quiero, de miedo, del abuso, de la desprotección, de la supervivencia, del luto, y todas esas cosas, y sobre todo de la culpa. Estas novelas exploramos mucho la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Es una novela con muchos spoilers. Empezamos ya diciendo en la portada el hombre que mató a Tía Morgade. Sabemos que Antía muere y la ha matado un hombre. Bueno, igual sabemos que hay un hombre que es responsable, pero culpables de la propia Antía. Entonces, y todos, absolutamente todos los que están sentados en esa mesa se sienten culpables y todos son felices de poder focalizar ese odio y esa sensación de redención en la figura de Héctor Lavoe, que en principio es el hombre que mató a Antía Morgade. Los menores tutelados es un tema no muy tratado ni en la literatura ni en la vida, ¿no? Hombre, en el momento que decimos que estos chavales, a los habitantes de la Albalía 30, se les daba muy bien mirar hacia el otro lado. Es que yo creo que es algo que se les da muy bien a todo el mundo en general. ¿Cuántas veces no bajamos la vista en el supermercado cuando echar un euro carteles a esa persona que está al lado diciendo tengo hambre o tengo 6 hijos y seguimos hacia adelante? Y al final esos chavales están ahí y ya tenemos a las administraciones que cuidan de ellos, que ya nosotros no nos cuidamos, ya nos cuidamos mucho de ponerles ya un acrónimo, que si los menas, que los cosificamos, no son nuestro problema hasta que son el problema de una sociedad que realmente sabe que no les proporcionamos igual lo que tienen ellos que proporcionar. Nosotros no abrimos la puerta de nuestra casa cuando nuestros hijos cumplen 18. El programa va en torno a eso, de intentar hacer ese tránsito desde el lugar de acogida a la vida real, y a veces la vida real no es lo que ellos necesitan.
o es mucho más dura para los chavales que no tienen detrás a nadie que los proteja, porque hay un momento en este libro en que nos preguntamos quién te protege, de quién te tiene que proteger. Ellos pusieron al lobo a cuidar de las ovejas, porque siempre que hay una relación de poder es susceptible de haber abuso. Y si encima hay mujeres, pues todavía más. Hay algo que me llama mucho la atención en la novela y es el pasado, ¿no? Estamos hablando constantemente de ese pasado. El primer capítulo empieza así, el pasado se titula. Un pasado que además lastra demasiado, ¿no? Sí, porque es que además tenemos un personaje que se hace casi desagradable, que es esa primera persona de Carlos Mortade. Dices que es verdad, yo no conseguí pasar página y no me pude mover de ahí. Dices tú, ¿pero por qué? Bueno, hombre, porque es que no es una persona a la que le han matado a su hermano. Es una persona a la que le han matado la última persona que le quedaba en la vida. Pues una persona que lo ha perdido todo y solo le queda a su hermana, que se ve un día a las puertas de una casa, de una residencia de acogida con su hermana pequeña de la mano, y de repente hasta eso le despoja. ¿Quién pasa página? ¿Quién sale de ese pasado? Mira, fíjate que yo siempre pongo unas frases que son las que acabo poniéndole a la gente cuando escribo, y realmente estoy poniendo en este libro esta historia de gente que vive en el pasado y eso no les permite alcanzar su futuro. Y es así. Viven todos en el pasado, que además empezamos con una reunión del pasado que en un primer momento nos pasa como la borrachera. Desde el principio, exaltación de la amistad, todos amigos, todos felices, qué bonito fue, porque es que la mente es así de idiota, tenemos ese mecanismo junto en el que nos creemos que el pasado fue maravilloso, el pasado fue una mierda, pero es que nos encanta pensar que era maravilloso. Vivimos mucho mejor con Netflix y 16 cadenas que con aquel pasado en el que solo teníamos una tele en blanco y negro que había que levantarse a cambiarle el botón, pero seguimos pensando que era más bonito aquel domingo por la tarde de verano azul. Seguimos pensándolo fehacientemente. Eso es porque nuestra mente tiene ese mecanismo. Y en esa novela pasa lo mismo. En el momento en que se reúnen, todos se consideran que vivían maravillosamente, que eran amiguísimos, que fueron la única familia que tuvieron, que cuánto se quería. Pero claro, es que eso es una ilusión. En el momento en que tú empiezas a rascar, empieza a salir todo lo que no debía salir. Y al final, en ese piso, como se dice ya desde el primer momento, sucedió y que nunca debió suceder. Tu novela hasta cierto punto es coral. Eso lo hace quizás más difícil, ¿no? Pero más interesante, ¿no? Todas mis novelas son corales. Me gusta, pero es que además son corales incluso en cada personaje. Es decir, todos los personajes son aristas, son cubos de Rubik en todos los colores sin alinear. Cada personaje es coral en sí mismo y la novela es coral porque está llena de múltiples personajes. Tenemos, yo creo que explorando, mira, cada personaje de los 6 chavales que se reúnen ahora, eran 7 y ahora quedan 6, que se reúnen ahora, cada uno tiene una etiqueta muy clara. Y eso lo hago yo siempre, colgarle una etiqueta al principio a cada personaje, porque así el lector entra de lleno, siente que los conoce, y luego ya me quedan a mí 400 páginas para destruir el estereotipo. Y es verdad, cada uno, pero es que te das cuenta que tenemos desde el triunfador que se ha venido arriba, desde la trefa ambiciosa que realmente ejerce, sabe que solo se tiene ella misma para sobrevivir y ejerce y hace, realmente practica ese ejercicio de supervivencia al límite, porque sabe que tiene que ser así, tiene que ser egoísta, ambiciosa y realmente solo puede mirar por ella porque no tiene nadie que mire por ella. Desde la chica que se conforma, que solo quiere seguridad, que renuncia al amor por la seguridad, desde el chico que solo quiere huir y olvidar, desde el pobre yonki que no elige ser yonki pero que le obliga a ser yonki pero que además sabe que lo necesita porque vivir sin ayuda es muy difícil cuando has visto según qué cosas y solo se puede vivir a través de los ojos de la droga. Es decir, cada uno tiene una personalidad muy distinta, cada uno se enfrenta a la vida de formas muy distintas cuando realmente todos tenían más o menos los mismos mimbres, que era una absoluta y total inexistencia de amparo familiar y una institución, una estructura de administración que les aporta simplemente pan y techo, poco más. Y meterse en la piel de tanto personaje es de señora loca, que se me da muy bien. Al final respiras como ellos, vives como ellos. Yo voy por Pueblo Santiago. Ayer pasé por Algalia 30 y le dije a mi hija, aquí se soy cubano de Morgade. Al final es así, ¿no? Al final acabas siendo ellos, sintiendo como ellos y te duele como a ellos. Luego haces borrón y cuenta nueva y te das cuenta que solo eres una señora de provincias con ínfulas de escritora, pero al final, de hecho, esa limpieza de mente mientras estás escribiendo sí que es verdad
que necesitas ponerte en la piel. Yo he sido muy Carlos Morgade en esta novela porque he hablado en primera persona del dolor y el duelo del duelo infinito, y al final yo soy una persona que no ha tenido grandes pérdidas gracias a Dios de momento de su vida, las tendré simplemente por la vida. Me imagino que esto me llegará a cabo día por mis padres o tal, pero que de momento no he tenido grandes pérdidas. Sin embargo, me he metido en ese duelo infinito, en ese caer, estar 20 años cayendo sin llegar a tocar el suelo, ¿no? Que es un poco esto. Y al final o haces ese ejercicio de empatía con tus personajes, o es imposible que no parezcan de mentira. Quizás eso ha sido lo más difícil de esta novela. Lo hago en todas, ¿eh? Quiero decir, al final muchos... Fíjate, cuando dice deje su mensaje después de la señal, que no era negra, que eran 4 mujeres que hablaban con un contestador de una manera brutal, a mí las mujeres me escribían y me decían, es que somos todas nosotras. Porque claro, o hablas desde el estómago o desde las tripas, o si no el personaje, la gente no se lo cree. Entonces a mí me tiene que doler mucho Antía Morgade en esta novela para poder hablar con algo de Carlos Morgade, si no, no hay manera. Pero al final, igual no he perdido una hermana, pero igual sí he conocido a alguien abusado, igual sí he conocido a alguien que ha tenido miedo, a alguien que no se ha atrevido a denunciar. Todos tenemos ya un bagaje detrás que es lo bueno de ser una escritora tardía, que tienes un bagaje detrás que te permite ya ser muchas o sentir muchas de las cosas que laten en tu novela. En esta novela, si hay algo que, por ejemplo, me ha gustado mucho, es que el lector duda y dudará de todo y de todos, ¿no? Lo hizo también la autora. La autora tenía claro por qué pasaban las cosas y quién estaba produciéndolo todo. Pero fíjate que es verdad que jugamos al engaño, ¿no? Bien, tú dirías si no jugase al engaño, no al despiste, porque al lector no se le puede engañar. Al lector de negra hay que despistarlo y nunca engañarlo. Pero hay que despistarlo porque si le pones todo muy claro se enfada. Pero fíjate que en esta novela, que de las 3 en la que quizás hay menos despiste, también es cierto que me importa poco. Esta es una novela en la que el Titanic se hunde y nos da igual, solo estamos esperando ver el momento en que llega el glaciar y raja el casco. Sabemos que se va a hundir, pero queremos ver cómo siguen tocando los miembros de la orquesta mientras se hunde. Nos importa el cómo, nos importa el por qué, nos importa qué sienten. Y luego ya nos importa el quién, puede que sí, puede que no. Tampoco es tan importante. Eso te iba a decir, que en esta novela, al final, es más importante el camino que el final, ¿no? Es como debe de ser en todas las novelas. Porque al final escribir no es más que contar la vida. Y la vida no tiene mucho fin. Ni siquiera cuando se nos acaba. Entonces, si partimos de esa premisa, yo creo que vamos a conocer muchas realidades, vamos a conocer a mucha gente, vamos a pasarlo muy bien. Yo creo que tampoco hay que olvidar que esto es un artefacto de ocio y lo defiendo. Me preocupo mucho de que la novela sea terriblemente entretenida. No diré divertida, pero sí entretenida, que son 2 conceptos distintos. Pero ¿para qué vamos a pensar que la única finalidad de la novela negra es saber quién es el hombre que mató a Antía Morgade? Fíjate que yo empecé en una novela ganando un de escritora con una novela que se llamaba Sobreviviendo, en la que decía en el capítulo 2 quién era el asesino. O sea, que es que me importa tanto a mí que se sepa quién es el asesino. No me importa nada. Para finalizar, esta novela se habla de amistades, del pasado, de relaciones, de la fama, de venganza, de abusos. Muchos mensajes, pero ¿alguno que destacarías? Pues no sé, porque no soy yo mucho de dar mensajes. Quiero decir, las novelas no tienen que ser académicas ni deben de pretender un fin moralista, no soporto el moralismo. Pero sí que es verdad que en esta novela me conformo si el lector baja la vista a esa realidad que hemos dicho que con carácter general evitamos, alzando la barbilla y continuando como pasando de largo, ¿no? Y es verdad que me sirve que estemos hablando estos días en la radio y en los periódicos, por ejemplo, de esta raya y los chavales, me sirve bastante,
me sirve para intentar un poco pensar que no somos tan buenos como nos creemos y que igual tenemos que hacernos ver qué sociedad es esta en la que todo esto pasa y sigue pasando. Esta novela al final, para mí, me han dicho, habla del abuso, para mí no habla del abuso, habla del miedo a denunciar el abuso, que es bastante más terrible casi que el abuso. Porque el abuso sucede un día, el miedo se queda toda la vida. Y de esta novela se habla mucho de eso, del miedo, de por qué. Hay un personaje, por ejemplo, que sale solo en un capítulo, que es la mujer de la primera que denuncia, Jessica Jiménez, que es a mí me parece un personaje envidiable porque es un adulto en la voz de una. Evidentemente creo que sería muy difícil que cualquier adolescente actuase como actúa Jessica Jiménez, pero necesitaba esa voz, necesitaba eso, alzar la voz de la víctima, ¿no? Y en ese sentido, ahora, ¿a qué va a servir esta novela? Primero, va a pasarlo muy bien. Y segundo, el que quiera rascar, que rasque. Y el que no, tampoco lo habrá pasado mal de camino. Pues yo te digo que a mí me ha tenido pensando más de lo que te hacen pensar otras novelas que las... Pero si no quieres pensar, no piensas. Es lo bueno que tiene. Yo ya lo divido en dos partes. No, por supuesto, llegas hasta el final y disfrutas de ese camino del que hablábamos, pero sí, verdad que a mí me ha tenido... Es que todos son buenos y malos. Eso es algo que me empeño mucho, sobre todo porque es que realmente los personajes tenemos a que sean muy maniqueos. Todos vamos al Starbucks, los blancos, los negros, que el fácil es todo, y yo hablando de forma desordenada. O sea, tenemos todas las reglas del juego. Y la vida real, la gente no está ni en el lado oscuro ni en el lado de la república. Al final te pones a... Que la víctima sea chunga es fundamental. Sí, y es inevitable pensar o juzgar a las personas porque siempre nos hacemos una opinión de ellos, pero si es verdad que tus personajes estás pensando en ellos, les pones una etiqueta, pero luego capítulo siguiente pasa algo que le cambian la etiqueta. Le dicen, no, bueno, pero claro, es que hay que también entenderlo porque es... O no hay que entenderlo, quiero decir. Al final, una chavala como Mónica Prat, si es capaz de irse a un hotel a acostarse con un tío para que le haga un food, dejar de estar abusada si lo ven ya, no, sigue estando abusada. Está menos abusada que María Virgen que va a misa todos los domingos, porque esta tendencia que tenemos a que las víctimas tienen que ser perfectas. Me he empeñado mucho con que mis víctimas no sean perfectas y me he empeñado mucho en que mi abusador pareciera perfecto, ¿no? Porque al final parece que según qué gente merece según qué cosas. Y eso no es así. Pues Arantxa, muchas gracias. Bueno, Fernando, un placer.